Las articulaciones son aquel punto de conexión o de unión que existe entre los huesos o de los huesos con los cartílagos. Según su clasificación estructural, tenemos a las articulaciones sinoviales. Estas son las más comunes o más abundantes dentro del organismo, ya que según su clasificación funcional, tenemos las que son de tipo de diartrosis, que nos permiten un movimiento libre. Pero también se van a clasificar según su movimiento uniaxial, que es solamente en un plano, biaxial en dos y multiaxial en varios. Las articulaciones sinoviales, como mencioné anteriormente, son las más comunes ya que se encuentran dentro de las articulaciones de las cavidades articulares del aparato apendicular. ¿Por qué van a estar compuestas las articulaciones sinoviales? Pues bien, estas van a estar compuestas por ligamentos y por tendones. Los ligamentos que van a ser ese tejido conjuntivo, fibroso, que le va a dar estabilidad a las articulaciones. Y los tendones, que son esas porciones finales a los músculos, que se van a unir a los huesos y van a impedir los movimientos en exceso de flexión o extensión de las articulaciones. También va a estar formado por las cavidades articulares o la cápsula articular, la cual va a estar llena de líquido sinovial, el cual es producido por las membranas sinoviales que se encuentran aquí, que son las que la recubren. Esta membrana sinovial va a ser el revestimiento interno de la cápsula articular y es la encargada de producir líquido sinovial. Y esto es muy importante, que se va a encontrar dentro de toda la cápsula, pues va a cumplir una función de nutrición también para el cartílago, que se encuentra igual acá. Pues al ser avascular no se puede regenerar cuando hay un desgaste del cartílago y puede producir obviamente la artrosis, por ejemplo. Entonces, al ser avascular, el cartílago necesita de ese líquido sinovial, de los nutrientes que le proporciona para que pueda mantenerse lubricado y no exista esta fricción en exceso. El líquido sinovial, como estaba hablando, ¿de qué está compuesto? Pues bien, es muy importante porque está compuesto de un conjunto grande de diferentes cosas, por ejemplo, de proteínas, va a estar compuesto de lípidos, de glucosa, va a estar compuesto también de albúmina, de linfocitos, va a estar compuesto también de ácido hialurónico, va a estar compuesto de los macrófagos, ya que son muy necesarios para mantener aséptico a esta zona, ya que van a envolver, a recubrir a estas células que son malas o que son extrañas o patógenas a este centro y pues las van a destruir. También va a estar compuesto de citocinas, que es la que ayuda al crecimiento también, y de muchas otras más, proteínas, lípidos, como dije, la glucosa y entre otras. Otra de las estructuras principales que conforman a las articulaciones sinoviales son las bursas. ¿Qué son las bursas? Las bursas son unas pequeñas bolsas o sacos que en su interior contienen líquido sinovial. Y son importantes porque van a impedir la fricción que se produzca, por ejemplo, de la piel con el hueso, del músculo con el hueso, los tendones con el hueso. Y se van a clasificar según lo que ya mencioné, por ejemplo, subcutáneas, que van a estar debajo de la piel, subtendinosas, debajo de los tendones, submusculares, debajo de los músculos. Y estas se van a encontrar, como les dije, para impedir esa fricción. Cuando una de estas se inflama, es importante tomar esto en cuenta, pues esto se lo conoce como una bursitis. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial de montar. Esta va a estar compuesta por dos articulaciones, la condilar y la temporal, que va a estar dividida entre su cavidad articular superior e inferior por medio del disco articular, que voy a hablar de ella más después. La articulación condilar va a ser una articulación curva en su cara anterior y posterior, desde adelante hacia atrás, y va a ser puntiaguda en su cima. La articulación, en cambio, temporal, va a estar compuesta por dos curvas, una cóncava, esta de acá, que va a formar la fosa articular, y la convexa, que va a formar el tubérculo articular. Luego, como dije, va a estar compuesta por una cápsula, la cápsula articular y por cartílago articular también. Este disco articular es muy importante, pues va a ser flexible y móvil, va a permitir el movimiento también, va a facilitar el movimiento. Y va a ser delgada en su parte anterior y gruesa en su parte posterior.
Va a permitir los movimientos que son en bisagra, de protracción y de retracción, como vamos a verlo a continuación. Este es un tejido flexible, como lo mencioné. Aquí está el de protracción, cuando se manda la parte inferior de la mandíbula para adelante, y de retracción cuando se la retrae. En esta va a estar involucrada el disco articular y la superficie articular del hueso temporal. En cambio, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el movimiento de la masticación, se produce este movimiento de bisagra, va a estar implicado el cóndilo, con la articulación del cóndilo, con el disco articular. Nosotros vamos a tener en su cara lateral el ligamento lateral, que es el que nos va a permitir también este movimiento de la apertura de la boca. Y como dije, en este movimiento cuando nosotros abrimos la boca, es fácil identificar esta articulación, pues se va a producir la unión de estos dos tipos de movimientos a la vez, la protracción y la de la bisagra también. Entonces es fácil, solamente con tu dedo la puedes sentir con facilidad al abrir tu mandíbula, como por ejemplo así. La articulación del hombro también es conocida como la articulación glenohumeral, y es porque va a estar compuesta por el húmero, la cabeza del húmero, que es una articulación de tipo esférica, y que va a estar también compuesta por la cavidad glenoidea. Esta va a ser una articulación que es muy flexible, ya que la cavidad glenoidea no va a abarcar completamente la cabeza del húmero, y pues para ello también va a necesitar la ayuda del labrum glenoideo y también de los ligamentos, que le van a proporcionar esta estabilidad al movimiento al momento de dar sus movimientos. Esta también, al ser una articulación muy flexible en comparación, por ejemplo, a la articulación de la cintura, va a ser una de las articulaciones que presenta mayor número de lesiones. Es más común que se produzcan lesiones. Esta también va a tener, por ejemplo, las bursas, que va a ser la subacromial y la bursa subescapular, que va a estar obviamente detrás de esta imagen. Los ligamentos principales que se van a encontrar son el córaco-humeral y el glenohumeral, que son los que van a actuar, como dije antes, con el labrum glenoideo para darle estabilidad. Esta articulación nos va a permitir el movimiento que es en flexión, nos va a permitir el movimiento en extensión, que sería hacia atrás, en rotación interna, que es cuando se envía en posición medial, y externa. La articulación de la cadera va a estar compuesta por la cabeza del fémur y por el acetábulo. Esta es una articulación esférica también, y que va a ser no tan flexible, un poco más estable, ya que debe soportar el peso del resto del organismo. Esta, a diferencia de las demás articulaciones, pues obviamente todas van a tener su cápsula articular, líquido sinovial, como ya conocemos, bursas. Esta va a tener ligamentos que le permitan darle estabilidad, así mismo como un labrum acetabular. Este ligamento que se encuentra en esta parte de acá va a ser el ligamento intracapsular, que va a estar dentro de la cápsula, y va a ser más bien el ligamento de la cabeza del fémur, va a ser como una vía o ruta más bien para las arterias que puedan irrigar esta zona. También vamos a tener ligamentos intrínsecos que van a partir desde el ilium, desde el isquion y desde el pubis, que va a ser y se van a unir al húmero. La articulación de la rodilla va a estar comprendida principalmente por los huesos del fémur, de la tibia, además también del hueso sesamoideo más grande del organismo, que es el de la rótula. A diferencia de las demás articulaciones, igual va a derivarse de sus ligamentos, los que le sostienen. Estos van a ser intracapsulares y extracapsulares, es decir, intrínsecos, extrínsecos. El ligamento femoroparetal es el que va a estar uniendo y manteniendo la rótula, que esté adherida a la tróclea del fémur por su cara posterior. Además, vamos a encontrar aquí también en los ligamentos que son cruzados, que se encuentran justo por dentro del espacio de los meniscos, que es esa como cavidad que habíamos encontrado que existe justo dentro de la cápsula articular, esa como colchoncito que va a evitar la hiperflexión de los huesos.
Aquí a los lados vamos a tener principalmente los ligamentos extrínsecos, que es decir, fuera de la cápsula, del ligamento, ligamentos colaterales, este es el lateral, o también el peroneo, y el ligamento colateral medial, o también tibial, pues va a estar unido también principalmente a la tibia. Otra parte fundamental de esta articulación va a ser la participación del músculo cuádriceps femoral que se encuentra justo acá. En esta imagen podemos ver también la articulación, el ligamento rotuliano, y por la parte posterior de la articulación, fuera de la cápsula, es decir, extrínsecamente, va a estar el ligamento popliteo, oblicuo y arqueado. Los meniscos son un tejido fibrocartilaginoso que va a reposar sobre la tibia principalmente. Va a cumplir en este caso la función de lo que cumplían los discos articulares en la articulación de la mandíbula, ayudando a dar estabilidad, a facilitar la movilidad también e impedir ese movimiento de hiperfricción que va a existir entre los huesos. Este va a estar rodeado también por ligamentos y se va a caracterizar principalmente en dos. El menisco, que es el medial, que tiene una forma más parecida a una C, y el lateral, que tiene una forma más parecida a una O, al ser más cerrado entre sus extremos. El medial va a ser un poco más estático, más estable, ya que está unido principalmente al ligamento colateral tibial, por ende va a ser más propenso a las lesiones, y en cambio el lateral va a estar un poco separado, alejado del ligamento colateral peroneo. Por ende va a ayudar más bien a facilitar el movimiento. En medio de ellos van a estar estos ligamentos cruzados, que van a formar esa especie de forma de cruz, que es el ligamento anterior, que va a ayudar a evitar esos movimientos de hiperextensión, y el posterior, que va a ayudar a evitar o facilitar esos movimientos de la flexión. La articulación del tobillo es una articulación sinovial de subtipo bisagra. Esta articulación se va a caracterizar que, a diferencia de las demás, va a tener una cápsula articular, obviamente también su cartílago articular, pero la cápsula articular no va a terminar justamente en la porción proximal del astrágalo, sino que va a terminar por la mitad. Acá le tenemos igual al astrágalo, que en su parte posterior va a ser un poco más fina y por ende va a ser un poco más inestable. No es así lo mismo que en la parte anterior. Es así que las lesiones se producen con mayor frecuencia en esta zona de acá, por esta zona del astrágalo en la parte anterior. Aquí vemos los ligamentos, que son los que le van a caracterizar y a diferenciar de las demás articulaciones. Sin embargo, quiero mencionar una parte importante que va a conformar esta articulación, de los huesos de la tibia, del peroné y principalmente del astrágalo, como ya lo mencioné. En este conjunto de huesos que va a ser de la tibia, del peroné y el astrágalo, va a estar sujetando principalmente la tibia y el peroné como un hueso solo, por medio de la acción de la membrana interósea en su porción distal, que es esta sindesmosis. Esto va a actuar como una tipo muesca o una pinza que va a estarle sujetando al astrágalo y va a estar permitiendo la articulación. Esta muesca va a estar conformada principalmente, va a ser por el malleolo lateral del peroné y el malleolo medial, que va a ser de la tibia, los cuales van a estar sujetándole a la tróclea principalmente del astrágalo. Entonces este conjunto de estos dos huesos que forman parte como uno y el astrágalo van a conformar la articulación. Y ahora vamos a ver los tendones, que son los que les van a permitir dar la estabilidad y el movimiento. Los ligamentos que se ven implícitos principalmente son de tipo extrínsecos. Estos ligamentos van a ser el tibio peroneo posterior y el anterior, que van a estar sujetando los dos huesos. Los ligamentos colaterales laterales, que van a ser compuestos por tres partes, una fracción posterior, anterior y otra inferior. En esta porción anterior va a estar el ligamento peroneo astragalino, o en la porción inferior va a estar el ligamento calcáneo peroneo, que va a ser justamente unido por esos dos huesos, y en la porción posterior va a estar el peroneo astragalino de porción posterior. En su cara medial o interna van a estar los ligamentos colaterales mediales, o también llamado ligamento deltoides debido a su forma triangular. Estos ligamentos van a comprender entre los huesos de la tibia, del astrágalo o del talo,
talus, el navicular y el calcáneo. El astrágalo con su cara anterior y posterior. Es decir, que estos ligamentos se va a dividir en cuatro porciones. La porción talotibular anterior, talotibular posterior, talo navicular y talo calcáneo. Estos ligamentos van a ser mucho más fuertes debido, si comparamos, son mucho más anchos y van a dar mucha más estabilidad también al movimiento. Ahora, en la articulación justo en su cara anterior del pie, estos van a estar recubiertos por una membrana que van a estar recubriendo a los tendones. Mira, en su cara anterior, por medio de esta imagen que está lateral, podemos verla. También tenemos al tendón de Aquiles, que es importante mencionarlo, o si no, también conocido como el tendón calcáneo. En su cara, en cambio, ya no posterior, sino anterior, va a estar el retináculo extensor, que es el que va a estar recubriendo a los ligamentos, a vasos, arterias, también de esta zona de la articulación. Los movimientos que se van a permitir en esta articulación va a ser de la flexión plantar, que es hacia abajo, la flexión dorsal cuando se eleva el pie, la supinación cuando se envía el pie hacia adentro, o también la pronación, que en cambio es lo contrario, hacia afuera, la aducción cuando se envía el pie hacia adentro y la abducción cuando se lo envía lateralmente.